Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Desafíos políticos y sociales en tiempos de pandemia. Reflexiones interdisciplinares en clave comparada entre América Latina y otras regiones, para el cual contamos con la especial participación de Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, España, Cecilia Socilota de la Universidad Americana de Roma, Italia, Luis González y Diana Rico de la Universidad del Norte. A continuación los dejamos con Diana Rico. Bienvenida, profesora. Gracias, Natalia. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre desafíos sociales y políticos en tiempos de pandemia. El objetivo de este espacio es presentar reflexiones globales en clave comparada con la región de América Latina. Agradezco a los participantes por aceptar esta invitación de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. En relación a la metodología, cada panelista tendrá un espacio de máximo 30 minutos para presentar sus reflexiones y posteriormente pasaremos a compartir las inquietudes del público para que cada panelista haga una siguiente ronda de cierre en clave de conclusión o desafíos del tema. Muchas gracias y para empezar quiero darle la bienvenida al doctor Manuel Alcántara, quien es profesor de la Universidad de Salamanca en España. Muchas gracias, profesor Alcántara, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que debo señalar es mi satisfacción por la invitación que Uninorte me ha convidado para estar con ustedes hoy en la Cátedra Global Virtual. Mi idea es reflexionar sobre un concepto en el que había venido trabajando hace apenas 2 o 3 años, que es el concepto de democracia fatigada, y cómo este concepto puede ser utilizado para entender lo que está pasando en América Latina en los últimos 15-16 meses, es decir, en la época bajo la pandemia de la COVID-19, ¿no? Entonces, voy a primero a desarrollar este concepto de democracia fatigada, lo voy a sostener empíricamente. Tengo aquí varias láminas con una evidencia empírica bastante notable, que las pasaré muy rápidamente, pero para que vean de dónde salen las ideas que he desarrollado, y luego plantearé en un segundo momento qué ha significado el impacto de la COVID, y luego pondré un escenario de lo que puede pasar en el tiempo venidero en la región, ¿no? Sí que antes de hablar de la democracia fatigada hay que recordar que venimos, repito, para toda una región que es muy heterogénea como es América Latina, venimos de un largo periodo de prácticamente 40 años de asentamiento de la democracia, ¿no? De formas distintas y demás, pero de evidente asentamiento como nunca había sucedido en la historia de la región, ni en tantos países simultáneamente. Este periodo que comienza en torno al año 78 y que se identifica, 1978, y que se identifica con esta idea de Samuel Huntington de la tercera ola de la democracia, sin embargo, ha representado en América Latina un periodo que no es homogéneo, en el que se han visto 3 tipos de ciclos, que son los que ustedes tienen en la pantalla ahora mismo. El tercer ciclo terminó en torno al año 2013-2014 con la muerte de una figura que fue importante para la política latinoamericana como referente, que es el presidente venezolano Hugo Chávez, y también como consecuencia del cambio de ciclo en la economía, es decir, del final del famoso boom
de las materias primas, ¿no? Del descenso de la demanda asiática y de la reducción de los precios de estas materias primas. Y entonces se entró en un espacio diferente en el que empezaron a pasar cosas, ¿no? A estos dos elementos que les he dicho del año 2013 y 2014 se produjo la derrota del peronismo en las elecciones argentinas del 15, el juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y lo que supuso el poner cierre a un periodo de gobierno del Partido de los Trabajadores de prácticamente 13 años, la muerte ese mismo año, del año 16, de Fidel Castro, un icono en la política latinoamericana durante más de medio siglo, y luego ya los cambios por procesos electorales que se van a ir produciendo, primero en Ecuador, cuando el delfín de Rafael Correa se alejará de la senda que le había marcado su mentor para hacer una política diametralmente distinta, y sobre todo los dos cambios en los dos países más relevantes de América Latina desde la perspectiva demográfica y desde la perspectiva de lo que supone sus economías, ¿no? Como es el caso de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México y de Jair Bolsonaro en Brasil. Bueno, esto suponía que entrábamos en un año 2019 y hoy ahora cada vez lo vemos con cierta perspectiva ya, todavía de manera más clara, como un año decisivo, ¿no? Lo primero es porque el año cerraba el ciclo electoral que se había comenzado en el año 2017 y en ese año, en el año 2019, se concentraron 6 elecciones presidenciales. Y 6 elecciones presidenciales que, dejando de lado la de Bolivia, porque como recuerdan ustedes, es una elección que terminó invalidándose, los resultados de las otras de las elecciones en los otros 5 países trajeron la alternancia. Es decir, en todos los países ganó la elección alguien opuesto al gobierno saliente, ¿no? Y sobre todo esto fue, yo diría que muy notable para el caso de El Salvador, porque se rompía casi un cuarto de siglo de dominio de 2 partidos tradicionales, y el caso de Argentina porque se volvía al peronismo, y el caso de Uruguay porque igualmente se quebraban 15 años de un gobierno de izquierda del Frente Amplio. Entonces, eso era una señal positiva en términos del comportamiento democrático, porque suponía que la oposición revalidaba sus posibilidades, ¿no?, de llegar al poder en el marco de la poliarquía. 2019 también fue un año decisivo en casos concretos, como es en Perú, por el caso insólito de la disolución del Congreso y algo que está en la Constitución y que figura en la Constitución peruana, pero que no deja de ser una anomalía. O también el hecho de que en República Dominicana un político de envergadura, como es el caso de Leonel Fernández, que había sido 3 años o 3 veces presidente en el país, perdió las elecciones primarias en su partido político, y eso, no obstante, no le impidió concurrir a las elecciones con un nuevo partido político que él creó. El caso importantísimo de las elecciones municipales en Colombia, donde en las principales ciudades del país ganó la oposición, y sobre todo, como bien conocemos, el fenómeno de la gente en la calle, ¿no? La gente en la calle que afectó a un número muy importante de países, ¿no? Claro, ahora recordamos que lo que ocurrió ya en Colombia, pero no nos debemos olvidar lo que había pasado en Chile, lo que había pasado en Ecuador, en la propia Bolivia, o en países caribeños. En Puerto Rico la gente en la calle había logrado quitarse del medio al gobernador, o en la propia Haití. Es decir, de alguna manera había una movilización como nunca, como no había sucedido en los años inmediatamente anteriores, que
retaban tanto a las políticas de ajuste como distintos sucesos que habían ido ocurriendo en cada uno de los países. Y finalmente, claro, el año va a terminar en términos políticos, como señalaba antes, con la anulación de las elecciones en Bolivia. Bueno, todo eso daba un muy especial para una democracia que, si bien se podía caracterizar para la gran mayoría de los países de América Latina, en que se daba el mantenimiento regular y rutinario de los procesos electorales, ¿no? Con ciertas excepciones, por supuesto, es el caso de Nicaragua y Venezuela y el ya dicho de Bolivia, y en casos menos conocidos en Honduras y Paraguay, donde hubo problemas en el proceso electoral. Bien es cierto que en el resto de los países, estoy hablando por consiguiente de 13 países más, las elecciones servían para elegir sus gobiernos. Se daba una alternancia razonable, como ahora les enseñaré. Había una participación electoral sostenida, también les pasaré este dato muy rápidamente, es decir, no había un hundimiento de la participación electoral, y además la democracia se veía de alguna manera reforzada no solo en la fachada electoral, sino en el ámbito del papel que jugaban los tribunales, ¿no? Nunca en la región se había producido el hecho de que tantos presidentes estuvieran con causas frente a la justicia, ¿no? En Colombia, el caso del señor Uribe, o presidentes que estaban en la cárcel, el caso de Fujimori, o presidentes que estaban de alguna manera huidos, es el caso de Toledo en Perú, o el caso de Funes, de Mauricio Funes en El Salvador. Es decir, podemos encontrar este activismo de manera muy clara. Y esto me lleva a mí a decir que, bueno, y repito, lo van a ver ustedes ahora con datos de distintos índices que miden la calidad, que mide el rendimiento de la democracia, bueno, que la democracia estaba ahí, ¿no? Entonces podemos hablar de que existía la democracia. Ahora bien, esta democracia, y aquí es donde introduzco el matiz, tenía una connotación de cierta fatiga. Es decir, sí, hay democracia, funcionan las instituciones, funciona el mecanismo electoral de validación o de no validación de los líderes políticos, pero hay algo, ¿no? ¿Y qué es lo que había? Bueno, hay dos elementos que estaban también por parte de manera muy clara y que estaban siendo ya analizados por distintos colegas. El primer elemento es el tema del malestar. O sea, el malestar de la gente con la política, con la democracia, ¿no? Y esto lo veíamos, bueno, como he dicho, como gran indicador, el indicador este de la gente en la calle. Pero en términos politológicos, por lo menos había 4 elementos que coincidían de manera muy persistente, ¿no? El primero era que la gente cada vez confiaba menos en las instituciones. Aportaré ahora rápidamente algún dato de esto. El segundo, el incremento de la corrupción política, sobre todo de la visibilidad de la corrupción política, que se había agudizado con todo el tema del Lava Jato brasileño y del Odebrecht, ¿no? Que había afectado a tantos gobiernos de América Latina. Bueno, daba unas señales de profundo malestar. También se había producido el crecimiento de la insatisfacción con la democracia, ¿no? En prácticamente 10 puntos se produjo el descenso de la satisfacción con la democracia. Y por último, se generaba una clara autoconciencia de la desigualdad. O dicho de otra manera, expectativas que la gente tenía de progresar en la escalera de ascenso social se empezaba a ver quebrado, ¿no? Es decir, que estas clases medias que habían tenido cierta satisfacción en sus expectativas en la década más o menos entre el año 2004 y 2015, empezaban a ver que había ciertos problemas, ¿no? en el modelo que se había desarrollado. Y todo esto yo creo que está en la base de este malestar. Pero no solo se podía hablar del malestar de la gente con la política, sino que
se puede también citar la existencia de una clara crisis de representación. Una crisis de representación política que se centra fundamentalmente en el ámbito de los partidos políticos. Es decir, es una nueva crisis en los partidos políticos. Esto es muy viejo, ¿no? En los partidos políticos venimos leyendo sobre ellas prácticamente desde el año 1900, ¿no? No ha habido prácticamente generación, no ha habido momento o década en la historia del siglo XX donde alguien no pudiera citar que los partidos estaban en crisis. Bueno, hoy también están en crisis. Y están en crisis, tenemos distintos indicadores para mostrarnos esto. Uno, por lo pronto, es la alta volatilidad, ¿no? Es decir, la gente cambia de partidos políticos. Y esto es en parte también porque la gente se identifica menos con los partidos políticos. La gente deja de estar vinculado de por vida a un partido político. Y esto lleva a que crece el número efectivo de partidos políticos, ¿no? Y esto se agudiza con dos elementos que son, por una parte, clásicos en la política latinoamericana. El primero es el presidencialismo. El presidencialismo siempre ha tenido problemas con los partidos, ¿no? Porque los presidentes no necesitan realmente un partido político, sino lo que necesitan es un equipo que les acompañe, y por ello necesariamente no tienen por qué tener un sostén en el Parlamento, y esto lo hemos visto muy claramente en distintos momentos en la política latinoamericana. Y por otra parte, la política, además de este presidencialismo, ha ido tendiendo cada vez más a personalizarse, ¿no? La política se personaliza en torno a candidatos y por consiguiente el partido político se convierte en algo que es menos servible. No voy a decir que sea inservible completamente, pero tiene menos funcionalidad que la que tenía. Bueno, entonces, esta sería entonces la tesis de que estamos, el 31 de diciembre del año 2019, estamos ante democracias fatigadas. Muy rápidamente, no les quiero abrumar, pero les voy a plantear tres índices. Este es el primero, el índice de Freedom House, que nos mide sobre todo los derechos políticos y las libertades civiles en una escala de 1 a 7, donde 1 es lo muy positivo y 7 es muy negativo. Y ven ustedes cómo en la mayoría de los casos este índice o se ha mantenido o se ha deteriorado, ¿no? Se ha deteriorado porque se ha incrementado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de Chile ha pasado del 1 al 1,5, ¿no? Y solamente para esta gente es el caso de Cuba, que ha pasado del 7 al 6,5, que ha mejorado, ¿no? Otro índice es el índice que hace The Economist Intelligence Unit. Este es un índice que va en el sentido contrario, es decir, va de 0 a 10, donde 10 es lo más positivo, y está integrado por estas variables que ustedes tienen en la pantalla, ¿no? Y este es el resultado de este índice. Luego, si nos damos cuenta, ahora cuando tenemos una flechita roja es que se ha deteriorado, ¿no?, el escenario, ¿no? Hay más flechitas rojas, si se dan cuenta, que flechitas azules, ¿no? Es decir, y el deterioro en términos absolutos es mayor que cuando se gana, ¿no? Si ustedes ven las flechitas azules de quien ha ganado, el país que más ha ganado en este periodo, de nuevo es el caso de Cuba, y ha ganado 0,68, mientras que el país que más ha perdido es el caso de Nicaragua o de Venezuela, perdón, que es 2,66 y 2,08 respectivamente. Y un tercer índice que avala esto es un índice hecho por una fundación alemana que mide las transformaciones políticas sobre esas escalas y la transformación económica también sobre esos elementos, y tenemos valores muy similares a lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí de nuevo las flechas rojas es que se han empeorado y las flechas azules son las que se ha mejorado. Es decir, hay un claro escenario entonces de ligero, no voy a decir que abrumador, pero ligero. La combinación de estos de estos tres índices me da, por otra parte, algo que quiero que también tengan muy en cuenta, y es que hay distintas Américas Latinas, ¿no?, cuando hablamos de política, ¿no? A la izquierda, Costa Rica, Uruguay y Chile; a la derecha, completamente, Nicaragua, Cuba y Venezuela, los mejores
Costa Rica, Uruguay, Chile en su desempeño democrático y los peores Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero además de ello, tengo trabajo, y con esto dejo de abrumarles, para validar esta idea de que hay democracia en América Latina, es cuando utilizamos un proyecto de investigación de una universidad de Göteborg, en Suecia, que se llama VDEM, que es variedades de la democracia, ¿no? Lo que consiste es juntar 5 variedades de la democracia, poniendo el acento en distintas cosas, ¿no? Para desagregar, ¿no? Porque un país puede estar relativamente bien en el ámbito electoral, ¿no? Tener elecciones razonables, etcétera, pero ser un desastre en el ámbito, por ejemplo, participativo o en el ámbito igualitario. Entonces, por eso estos índices miden esto. Y aquí tenemos el desarrollo de estos índices para el periodo que les estaba diciendo, para toda América Latina. El punto rojo, perdón, la línea roja sería un poco la media de todas, ¿no? Y me interesa que se den cuenta ustedes cómo a partir del año 2013 invariablemente estos índices empiezan a bajar. O sea, no es una quiebra, no es un derrumbe, pero evidentemente algo pasa en la región. Yo creo que esta es una evidencia empírica muy sólida para hablar de que esas democracias le pasa algo, ¿no? Y ese algo, repito, no es algo aparentemente todavía muy serio, pero sí que indica un escenario de fatiga. Por otra parte, este cuadro, que parece que es muy complicado, lo que es sí es y no es si ha habido alternancia. Y se dan cuenta que exactamente prácticamente la mitad de las ocasiones ha habido alternancia. Que fíjense que en 144 posibilidades en las que hubo elecciones, en 82 hubo alternancia. Es decir, que se sitúa prácticamente en la mitad, y esto, de acuerdo con distintos colegas, Adam Preborsky, por ejemplo, es un signo muy... O este dato, ¿no?, del barómetro de las Américas. Fíjense que aquí lo que se está midiendo es quienes están muy de acuerdo con la afirmación la democracia es mejor que cualquier otro sistema de gobierno. Bueno, si se dan ustedes cuenta, los que estaban muy de acuerdo, es decir, en el 6 y en el 7, ¿no? Es decir, los entusiastas pasaron de ser más de un tercio, ¿no?, a solamente un cuarto. O sea que, si se dan cuenta, este es uno de los elementos que me parece también muy potente. Son quienes apoyan a la democracia. En el año 2004 apoyaban a la democracia el 67,6 y 15 años más tarde esto ha bajado exactamente 10 puntos, ¿no?, de descenso de apoyo a la democracia. De nuevo, es un indicador de que algo está pasando. Por países también esto es distinto, ¿no? Y es grande la variabilidad, pero el hecho de esta caída es generalizada para todos los países. O aquí también tenemos la participación electoral, ¿no? Sobre todo aquí podemos ver la participación electoral si tomamos la desviación típica, y si se dan cuenta la desviación típica, es decir, lo que se varía, ¿no?, en torno a la media, es relativamente poco, ¿no? Prácticamente todos los países varían menos de 10 puntos, ¿no? Es decir, que por consiguiente la media, esa que tienen ustedes en la columna donde pone media, es bastante estable, ¿no? Está diferenciado los países con voto obligatorio, los países que tienen el voto optativo. Y repito, ya ven que las medias no cambian excepcionalmente. La gente en la calle, estos son datos para el año 19, si se dan cuenta, ya demostraban, bueno, un nivel de movilización que no era desdeñable. Y por último, el tema de la desigualdad, ¿no? Es la variación en los últimos 30 años en la desigualdad. Siempre siguen siendo valores altos. No hay solamente 2 países, como es el caso
de El Salvador y el caso de Uruguay, cuyo índice Gini es inferior a 0,40, ¿no? Y sin embargo, todavía sigue habiendo países en América Latina cuyo índice Gini es superior al 0,50, como es el caso, como pueden ustedes estar viendo, el caso de Brasil, prácticamente Colombia está ahí, y el caso de Honduras o de Panamá, que también prácticamente está en el punto. Entonces, estamos entonces de acuerdo en que nos movemos en el ámbito de una democracia fatigada. Pero de pronto vamos a pensar si esto puede tener una capacidad para poder definir el nuevo ciclo político que se estaba comenzando a dar en América Latina como el ciclo de la democracia fatigada, ¿no? Bueno, no insisto más en esto del presidencialismo o en esto de la banalidad partidista, porque de alguna manera ya está dicho, pero sí que insisto en una tercera idea que se va a ver en el año 2019, y es la presencia de las Fuerzas Armadas en el escenario político. Ojo, no estoy diciendo que haya habido golpes militares, pero sí una suerte de militarización de la política, bien porque las Fuerzas Armadas han sido sostenes muy importantes de los poderes políticos. Por ejemplo, es muy evidente que el gobierno y la administración pública brasileña tiene un componente de Fuerzas Armadas muy importante. O en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido apoyo en las Fuerzas Armadas a través de distintos de distintas encomiendas y demás a las propias Fuerzas Armadas para darles una presencia muy activa en la vida política. Pero además hay que pensar en, por un lado, las bases sociales de la política. Y aquí, sobre todo, piensen ustedes en un proceso que se venía dando, que no es un proceso del último año o que no es un proceso incluso del último lustro, sino que venía dándose por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? De estos ya he hablado del peso recurrente de la desigualdad y he hablado de la visualización de la corrupción rampante. De lo que no les he hablado es el sesgo hacia las identidades múltiples, ¿no? Es decir, un fenómeno de componente psicosocial en el que la lógica y la política de la identidad empieza a estar cada vez más presente. Esto no es un fenómeno solo de América Latina, es un fenómeno universal, pero que me parece que tiene algo muy importante, que tiene un papel muy importante que jugar, por cuanto que es lo que está en la base del desapego de la gente a un determinado partido político. O dicho de otra manera, la gente deja de desvincular su identidad a la identidad de un partido político como había estado sus padres ligados a ese partido político. Y algo extraordinariamente importante, que son los cambios globales al amparo de la revolución digital, ¿no? Es decir, al amparo de esto que hoy, bueno, estamos haciendo un acto de revolución digital, como es esta conferencia, que no es porque no tuviéramos mecanismos para hacerla, no lo hacíamos porque no habíamos dado ese salto que la pandemia, y ahora voy a volver sobre ello, ha traído consigo, ¿no? Entonces, estos cambios globales estaban montados sobre tres ideas, ¿no? La primera idea es de Bauman, de Zygmunt Bauman, y que había hablado ya de ella justo a principios del siglo XXI, y que de lo que había pasado en la sociedad de consumo, ¿no? Y es el individualismo, ¿no? El individualismo en una sociedad líquida. Este individualismo, las nuevas tecnologías, la revolución digital va todavía a desarrollarlo más, porque va a dar a los individuos, nos va a dar a los individuos instrumentos de comunicación y de relación muy potentes, ¿no? Que están en nuestra mano, ¿no? Y esto nos lleva a todo el mundo de psicopolítica digital, en términos de este filósofo, de Byung-Chul Han, que viene a definir lo que está pasando en nuestras realidades. Y por último, este escenario se da en un nuevo orden económico en el que los principales actores de la economía global son las grandes empresas tecnológicas, ¿no? El hecho
de que las principales empresas capitalizadoras en Wall Street sean las empresas tecnológicas es un éxito, perdón, es un cambio rotundo con respecto al paradigma de anterior, cuando quienes estaban ahí eran las empresas petroleras o eran las empresas automovilísticas o eran las empresas financieras. Bueno, en este escenario llega la COVID y hay claramente cuatro elementos que hemos visto, ¿no?, que se producen en nuestro entorno, ¿no? El primero, sobre todo, claro, voy a referirme más al aspecto político, ¿no?, politológico. El primero tiene que ver con la reconfiguración del papel del Estado. Es decir, estábamos en el final del Estado, estábamos en una época neoliberal, en una época en la que el Estado era inservible o era prácticamente algo irrelevante, y de pronto nos damos cuenta que la fuerza como instrumento imponderable de la autoridad para decretar el cierre de un aeropuerto o para decretar el cierre de una ciudad o para obligar a la gente a que se quede en su casa, bueno, es sinónimo de lo que dijo Max Weber de el monopolio de la violencia, ¿no? Y eso lo tiene que tener el Estado. Por otro lado, resulta que todo el mundo va a mirar al Estado y va a decir, óigame, no hay camas en los hospitales, óigame, no hay respiradores, óigame, no, yo necesito una ayuda. Bueno, y entonces el Estado tiene que de pronto poner en marcha hospitales, o tiene que poner en marcha políticas de importación de material sanitario, tiene que poner en marcha políticas de subsidios a colectivos que son muy perjudicados y darles algún tipo de ayuda económica, y para eso ese Estado tiene que o cambiar su política fiscal o tiene que cambiar o tiene que endeudarse o tiene que directamente echar mano de sus reservas, ¿no? Y esto se hace a través de políticas públicas, ¿no? Sea una política pública, repito, de subsidio, o sea una política pública en clave de una reforma fiscal. Y sobre eso podemos volver a hablar más tarde, porque ustedes sobre eso están bien sensibilizados. Eso por un lado. Por otro lado, se produce la concentración de poderes en el Ejecutivo. O sea, ya teníamos un régimen presidencialista, ya lo he dicho anteriormente, pero la pandemia lo que hace es reforzar el Ejecutivo. Y eso es porque es fácil, porque primero el Ejecutivo es un poder piramidal centrado en un individuo, ¿no?, que no necesita negociar con nadie, ¿no? El Ejecutivo toma órdenes, decisiones, y entonces la pandemia, que no permite, que no facilita la deliberación, da más poder al Ejecutivo, ¿no? Pero además es que los otros poderes que podrían equilibrar al Ejecutivo se ven constreñidos, porque el poder judicial o el poder legislativo, que son poderes pluripersonales, no pueden reunirse o no tienen reglamentos o no tienen en algunos países capacidades tecnológicas para llevar a cabo reuniones o llevar a cabo votaciones con seguridad, etcétera. Y pasa un tiempo. Entonces, en esos primeros meses, el Ejecutivo está solo y el Ejecutivo es muy poderoso, ¿no? Y el Ejecutivo, además, maneja la agenda técnica, ¿no? Es decir, es la que se rodea de técnicos, los elige, los selecciona, claro, y además va a llevar a cabo una política de comunicación propia, ¿no?, que es lo que ha pasado en Colombia, y ustedes lo conocen muy bien, cuando de manera insólita, y digo insólita en la historia del país, el presidente se va a empezar a dirigir a la ciudadanía todos los días por la tarde, ¿no?, todos los días laborables por la tarde, ¿no? Y esto supone, de alguna manera, digamos, un nuevo escenario de desajuste, si se quiere, en algunos casos, o de control de la información por otros casos. Tercera idea, claro, es el deterioro económico, ¿no? Por un lado hay déficit fiscal, ¿no? Es decir, los países gastan y no están ingresando, porque además la economía se ha constreñido, entonces hay menos ingresos por yo qué sé, por ejemplo, por el IVA. Se produce un incremento de la pobreza, a gente que pierde el empleo, que pasa a la situación de desempleo,
Y se produce un escenario de desigualdad brutal. Y finalmente hay los cambios en la sociedad. Primero, brotes psicóticos, es decir, lo que supone estar encerrado en un departamento, lo que supone no hacer tu actividad habitual, tu actividad social, tu actividad de ver a personas conocidas, de ver a familiares, etcétera, ¿no? Ver morir a gente cerca, ¿no? Ver enfermarse a gente cerca, etcétera, ¿no? Es decir, todo el entramado que supone un crecimiento de enfermedades neurológicas y psicológicas. Siguiente es la digitalización, toma posesión. Ya estaba, todos estábamos digitalizados, pero como les decía antes, el uso de la digitalización es máximo. Y este uso conlleva también un impacto enorme en la política, ¿no? Porque supone que las redes sociales, el incremento del activismo en las redes sociales se suma a lo que ya había venido dándose en los últimos años en el ámbito, sobre todo, de los procesos electorales, ahora se incorpora a lo habitual, a lo corriente. Entonces, la participación en política se hace a través de lo digital. Y esto se monta en el elemento que les señalaba antes. Esto supone más individualismo, es decir, supone por consiguiente sociedades todavía muchísimo más individualizadas, muchísimo más líquidas. Y con esta pregunta ya les dejo para... ya he pasado mi tiempo con creces para la parte de preguntas más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Alcántara, por presentarnos sus planteamientos sobre el fenómeno de la democracia fatigada a partir de indicadores bastante sólidos que a su vez evidencian que hay varias Américas Latinas, según dichos indicadores. Sin duda, su presentación abre diversas líneas que esperamos poder retomar en el espacio de discusión. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a la profesora Cecilia Sotilota. Muchas gracias, buenos días, profesora, por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días. Y pues para mí es ya tarde, como estoy en Roma, pero muchísimas gracias a la profesora Diana Rico por invitarme. Es un placer estar aquí, es un placer compartir este espacio de discusión con vosotros y tener la oportunidad de intercambiar unas ideas también con otros panelistas tan distinguidos. Es de verdad un placer. Lo que voy a hacer es, hacer unas reflexiones. Eso me gustaría hacer. No tengo diapositivas porque me gustaría tener así una estructura más libre en mi intervención. Pero sí, me gustaría ofrecer unas reflexiones sobre los retos principales, ¿no? Que han sido de alguna forma agudizados por la pandemia con la que nos enfrentamos todos. Y claro, con enfoque sobre América Latina, pero también quizás ofreciendo unas reflexiones en clave comparativa, como, digamos, yo observo lo que pasa en América Latina desde mi, pequeño rincón en Italia. Desgraciadamente no fue posible viajar, por obvias razones, no es posible hacer trabajo de campo en este periodo. Yo creo que la situación actual plantea por lo menos 3 tipos de retos. Y de estos me gustaría hablar un poco. Y el primer reto es un reto que yo definiría epidemiológico. Quizás es el segundo reto, es un reto económico, podríamos decir quizás económico-social, y el tercer reto creo que es un reto político, y el profesor Alcántara ya ha dicho muchísimas cosas, entonces quizás en mi discusión del tercer reto voy a ser un poco más rápida. Me gustaría de todas formas hacer
quizás integraciones, comentarios sobre este tipo de reto. Pero partiendo del tema del reto epidemiológico, si no me equivoco, América Latina hoy en día registra más o menos 30 millones de contagios, ¿no?, por COVID-19. Brasil continúa siendo la nación más afectada. Y en este sentido, yo veo digamos, unas similaridades entre América Latina y Europa, en el sentido que quizás América Latina, como Europa, de alguna forma, de forma más o menos consciente, de forma más o menos intencional quizás, ha optado para una estrategia de convivencia, digamos, con el virus. Hemos escuchado mucho, se debate mucho en estos días del tema, por ejemplo, de la estrategia cero COVID, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, adoptada por países con éxito, por países como Vietnam, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, como Australia, ¿no? Entonces, la impresión es que desde el punto de vista de la respuesta a este desafío, digamos, hay similaridades, por lo menos en las decisiones de los líderes entre América Latina y Europa, claro, con matices a veces muy importantes, porque claro, vemos situaciones extremas. Por ejemplo, en Europa podríamos decir, por ejemplo, Suecia ha decidido una estrategia de convivencia casi total con el virus. Pues en América Latina hemos visto, destaca lamentablemente el caso de Brasil, ¿no? Sobre todo hemos visto, por lo menos la percepción desde Europa fue muy fuerte, muy trágica de lo sucedido, por ejemplo, en las Amazonas y la crisis humanitaria que se iba, digamos, desarrollando ahí. Con todas unas reflexiones sobre, una vez más, sobre el tema de las respuestas, porque está claro que la inmunidad de grupo por infección, podemos decirlo, creo con seguridad, después de más de un año de pandemia, no es la estrategia, no es una estrategia, digamos, que se puede perseguir. Otra cosa que me gustaría digamos, de alguna forma mencionar en el tema, y esa es parte, creo, del tema del reto epidemiológico, es la cuestión de las vacunas. Y creo que en este momento no se pueda negar que hay muchos problemas en la gobernanza global de las vacunas. Y pensando en América Latina, yo creo que la pandemia ha evidenciado la fragilidad de la región frente a, por ejemplo, a las empresas farmacéuticas, ¿no? Y también ha evidenciado, con la excepción de Cuba, que ha desarrollado su propia vacuna, la dependencia, ¿no? En el área científico, digamos, tecnológica, de los países incluso de los países, digamos, de los países latinoamericanos, pero también de los países del norte, y las condiciones también que imponen esas compañías y esas empresas, el poder contractual tan fuerte que tienen. Y mirando así al continente desde este punto de vista de las vacunas, básicamente se puede notar que solo Chile y Uruguay avanzan bastante rápidamente con una vacunación, y creo que ya están alrededor de, creo, 40%, 30% de su población que ya recibió por lo menos una dosis. Entonces están digamos, al mismo nivel de vacunación de cobertura de la población que tienen muchos países europeos. Estamos ahí. Pero aparte de estos dos casos que tuvieron más acceso, hay países como, por ejemplo, Guatemala y Honduras que todavía, creo, no alcanzan
al 1%, 2%, y efectivamente no pudieron todavía proteger tampoco el personal, digamos, los trabajadores del sector de la salud. Y eso es un problema evidentemente muy, muy serio, un reto enorme. Otra cosa, digamos, agregando una reflexión a nivel global, el mecanismo COVAX, ¿no? La plataforma global que busca asegurar la entrega equitativa de vacunas, por lo menos para el 20% de la población de los países que participan, países participantes en todo el mundo, digamos, apunta a vacunar por lo menos al 3% de la población, que es normalmente el personal de salud, pero hay países que todavía tienen muchas dificultades con este objetivo. Y creo que este tema, pensando en escenarios futuros, yo creo que la situación no va a solucionarse de forma, digamos, muy rápida, sobre todo porque el panorama se ha complicado mucho con la situación de la pandemia en India, que evidentemente no va a ser capaz, creo, de entregar las dosis que su farmacéutica tenía comprometidas, había prometido a COVAX. Y aunque aparentemente en junio, si no me equivoco, Argentina va a fabricar, tiene la licencia de fabricar la vacuna rusa. Entonces ese es un reto importantísimo. Y es un reto que, de todas formas, quizás solo los Estados Unidos en este momento son capaces de, digamos, están tratando de ganar. Creo que el problema del acceso global a las vacunas es un problema que tendrá muchísimas consecuencias negativas, incluso para los países que intentaron solucionarlo para sí mismos con mecanismos más o menos explícitos de acaparramiento, ¿no? de materiales y de dosis. Entonces, ese es digamos, el primer, como yo definiría el primer reto, el reto epidemiológico. Y hay evidentemente un reto económico. Estuve leyendo recientemente un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y hay datos muy preocupantes porque aparentemente la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que efectivamente no se habían observado en los últimos 12 y 20 años. Y por ejemplo, creo que se habla de una tasa de pobreza extrema que se situó en más del 12% en 2020 y una tasa promedio de pobreza que alcanzó casi el 34% de la población, que son evidentemente números altísimos. El tema es que no solo una parte de la población ha caído en situaciones de pobreza, o sea, ya no tiene recursos. Y creo en este sentido el año que viene va a ser aún más duro en ausencia de medidas, de intervenciones y sobre todo de una campaña de vacunas efectiva. Creo que el año que viene va a ser peor porque hay muchos reportes que subrayan como muchas familias con varios matices en el continente y como se decía antes, como decía antes la profesora Rico, el profesor Alcántara, América Latina es un constructo intelectual, analítico, pero realmente hay muchas Américas Latinas distintas, ¿no? Entonces hay situaciones muy distintas entre ellas. Pero lo que se nota es que a menudo las familias han
usado todos los recursos que tenían. Entonces, para enfrentarse digamos, a este primer año de la pandemia. Entonces, yo creo que el reto grande será lo que va a pasar desde ahora hasta el futuro. Y el otro tema, evidentemente, que preocupa, que nos debe preocupar mucho, es el tema de la inequidad. Y eso me parece evidente, es un tema global, no es un tema, digamos, exclusivamente de América Latina, pero sí, me parece un tema crucial y el tema no es que no solo las personas, las familias han caído en pobreza, entonces han perdido la riqueza que tenían antes. El tema es que quienes tenían recursos, ya tenían concentrada en sus manos cantidades enormes de riqueza, han seguido enriqueciéndose. Entonces, este tema pone retos globales, o sea, se habla de cómo, por ejemplo, evitar que las grandes empresas multinacionales puedan, por ejemplo, explotar las ventajas que derivan del acceso a paraísos fiscales, por ejemplo. Eso creo que es un tema que se está planteando ahora y que se va a plantear aún más en el futuro, digamos, próximo. Y hablando de reto político, bueno, hemos escuchado una presentación muy rica con datos empíricos muy interesantes por el profesor Alcántara. Preocupa mucho que, como para otras tendencias, digamos, la pandemia nos encuentra en un momento de debilidad, de alguna forma, ¿no?, de la democracia. El BIDEM, el Instituto de Investigación de Gothenburg, que el profesor Alcántara citaba antes, en los últimos años se ha concentrado mucho, por ejemplo, en el estudio de lo que se llama en inglés el democratic backsliding, ¿no?, la recaída como de las democracias, o sea, una tendencia, o sea, hubo digamos, periodo de gran optimismo después de la caída del muro de Berlín. Hubo este periodo de optimismo donde Fukuyama hablaba del fin de la historia, por fin la democracia es evidente que va a triunfar y veremos un crecimiento en general un profundizarse de la democracia donde ya hay y un consolidamiento de la democracia en otras regiones y en otros países. Lamentablemente esta tendencia de alguna forma, seguramente se ha parado de alguna forma y parece que haya una forma de recaída. Entonces, se habla también de autocratización de muchos países como tendencia casi inversa a la democratización. Y eso es muy, digamos, esa tendencia, que es una tendencia global, no se encuentra, entonces de alguna forma se combina, se mezcla con el problema de los retos planteados por la pandemia y preocupa mucho, porque preocupa sobre todo no solo digamos, pensando a las elecciones que ya hubo este año, pero preocupa mucho pensar en lo que va a pasar en las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que este año, entre el 21 y el 22, van a ser años muy importantes para América Latina. Entonces, se tendrán elecciones en Chile, ¿no?, en noviembre. Habrá otras, digamos, apuntamientos, digamos, otras citas electorales en Honduras, en Nicaragua, y
y también, claro, en 2022 será el momento de las elecciones en Brasil y Colombia. Entonces, países importantes, países que han sido afectados, sobre todo, claro, una vez más el caso de Brasil, de forma muy, muy grave por la pandemia, y es imposible que no haya consecuencias. Y creo que eso será también un tema de reflexión y de investigación muy importante, o sea, cómo la pandemia, como la respuesta, las políticas que los gobiernos han adoptado en respuesta a la pandemia, cómo afectarán digamos, la accountability electoral, ¿no? El rendimiento de cuentas, digamos, electoral en los años que vienen. Y otra cosa que yo creo, quizás la profesora Rico querrá decir algo más sobre este tema, porque es un tema que yo sé ella estudia con mucha pasión, el tema de los movimientos sociales, de las protestas. Otro tema que yo veo como un tema global es el tema de las tensiones sociales que, claro, que la pandemia ha exacerbado porque, claro, que ya existían, pero yo veo una dualidad, porque por un lado, sí, claro, vemos este democratic backsliding, ¿no? Esta recaída. Y se habla también, el Biden creo que ha lanzado recientemente un proyecto sobre el impacto de la pandemia, como, digamos, como la pandemia ha sido instrumentalizada por algunos gobiernos para imponer restricciones, evidentemente no necesarias, entonces para restricciones que han llevado a una autocratización de la democracia en varios países. Pero por un lado entonces hay esto, pero por otro lado hay también respuestas muy fuertes a problemas de injusticia social que han sido evidentemente exacerbados por la pandemia. Y pienso a los Estados Unidos, por ejemplo, el verano pasado, los acordamos todos, ¿no? El Black Lives Matter. Pienso a lo que pasó recientemente en Argentina. No puedo no pensar en lo que está pasando en estos días en Colombia. Pero pienso también a situaciones que hemos, digamos, visto, por ejemplo, en Polonia, en Bielorrusia. Entonces, hay, creo, esta tensión. Por un lado, tendencias casi antidemocráticas, pero por otro lado, la democracia que quizás en muchos países se ve reforzada por este deseo, esta voluntad de participación, digamos, de la sociedad civil. Y todo esto para, digamos, un poco cerrar esta breve intervención, todo esto evidentemente se desarrolla en el contexto de equilibrios globales que están cambiando definitivamente. Y como se ve también, por ejemplo, volviendo a la diplomacia de las vacunas, ¿no? Con China y Rusia, que toman muchísimas iniciativas, los Estados Unidos, que ahora parecen quizás ha empezado a hablar de vacunas como bien común, pero hasta ahora básicamente ha pensado solo a solucionar sus problemas domésticos, no ha, digamos, mostrado mucha voluntad o capacidad de liderazgo en buscar una solución global para un problema global que es la pandemia. Y esto es más
es más o menos todo lo que yo quisiera decir. Y nada, espero tener la oportunidad de discutir, de intercambiar opiniones con el público y con los otros panelistas. Gracias, profesora, por compartirnos los desafíos epidemiológicos, socioeconómicos y políticos a nivel global que supone la pandemia, teniendo en cuenta sus áreas de estudio y cómo podrían estar relacionados en clave comparada con América Latina. Sin duda, nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales estarán muy interesados y provocados. Espero que hagan sus comentarios. A continuación, voy a darle la palabra a Luis González Tule, profesor de la Universidad del Norte. Gracias. Muchas gracias nuevamente, Diana, por la invitación y es un gusto compartir con los colegas este panel. Mi comentario y mi reflexión se va a centrar en tres aspectos. Uno que tiene que ver con la forma en la que los países latinoamericanos recibieron la pandemia, problemas comunes previo a la pandemia, ese estado en el que se encontraban. También acerca de los efectos, digamos, más significativos desde mi perspectiva. Muchos de estos ya han sido mencionados también y vamos a coincidir en ellos. Y por último, cerrar con los principales retos o preocupaciones, digamos, a manera de prospectiva, ¿no? Un análisis un poco más prospectiva. Entonces, ¿cómo recibe América Latina a la pandemia del COVID? Primero, con estados desmantelados. No hay que olvidar que desde hace 40 años se sigue un modelo neoliberal que ha reducido al mínimo la capacidad del Estado. La intervención del Estado cada vez es menor. Desde esta lógica, pues desde el presidente Reagan y Margaret Thatcher, en la que el Estado o el gobierno era parte del problema, entonces había que reducir al mínimo su intervención en la economía y en muchos aspectos de la vida pública. Y muchos países de América Latina que siguieron este modelo y que todavía, a pesar de los cambios en algunos, permanecía este legado, pues se vieron seriamente afectados, ¿no? Es decir, no tenían las instituciones, sobre todo de salud pública, suficientemente preparadas para afrontar una pandemia de tal naturaleza. Entonces, esto mostró también la incapacidad que tienen nuestros propios estados, pero por otro lado también dejó ver, digamos, la incapacidad para la toma de decisiones, ¿no? Es algo que dentro de los efectos voy a comentar un poco más adelante. También América Latina enfrentaba en mayor o menor medida, también vamos dependiendo de los casos, pero digamos una constante es un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Hemos también visto escenarios desde el 2016, por ejemplo, en el que se le hace un juicio político a Dilma Rousseff. Hemos visto lo que sucedió el año pasado en Bolivia, también hemos visto en Perú, o sea, conflictos muy fuertes entre los dos poderes y que estos venían de tiempo atrás, y entonces esto dificulta también la toma de decisiones, ¿no? Es algo que hay que mencionar, porque para hacer frente a una crisis como la pandemia por el COVID, hay que llegar a un acuerdo, llegar a consenso, y entonces se encuentran frente a congresos sumamente fragmentados, algunos polarizados y enfrentados también al poder ejecutivo. Entonces, pues, esto es un poco más, genera unos efectos como mucho más difíciles de llevar, ¿no? Sobre la pandemia. Luego, algo que se mencionó también previamente, lo comentó el profesor Manuel Alcántara, que tiene que ver con la debilidad de los partidos, ¿no? Es decir, hay una gran insatisfacción con la clase política, con el sistema de representación, con los partidos políticos, ¿no? Hay una gran desafección hacia estos, y este malestar pues ha fomentado la personalización también de la política, ¿no? En detrimento de los propios partidos. Entonces, hemos visto mucha alternancia y hemos visto un cambio en el sistema de partidos en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, donde pasa de un sistema bastante estable bipartidista
ahora a la llegada de un líder que, bueno, trae bastante apoyo social a partir de esta forma de gobernar que tiene y de comunicarse con la gente a través de las redes sociales. Entonces, hay un rompimiento, mencionaban por ahí el profesor Manuel Alcántara datos sobre las últimas alternancias que ha habido y muy pocos partidos tradicionales se han mantenido, ¿no? El caso de México también transitó, a pesar de que es un político conocido, pero es un partido nuevo, el caso de Bolsonaro, en fin, hay mucha alternancia y esto habla también de la volatilidad y pérdida de identificación, de identidad y confianza hacia los partidos políticos, ¿no? Esto tiene también consecuencias graves. Por otro lado, nos encontramos a nivel no solamente regional, sino global, con el auge de las noticias falsas, ¿no? Y esto impacta mucho más en tiempos de una enfermedad nueva, ¿no? Entonces hubo muchísima desinformación, de por sí ya veníamos con una ola de desinformación y esto todavía potenció más los problemas, ¿no? Sobre todo en la población, tanto la desinformación de los políticos, la poca información que se tenía sobre el virus, pero también la ola de noticias falsas que crearon como demasiadas dudas y esto alargó también el tiempo de reacción de los propios gobiernos, ¿no? Y pensando en las reacciones también que tuvieron los gobiernos, me parece que no tomaron la experiencia de otras regiones como Europa en el momento en el que debían. Me parece que en términos generales América Latina actuó tarde y en la mayoría de los casos mal, ¿no? Y a esto se suma la falta de consenso dentro de la clase política, ¿no? Líderes, por ejemplo, negacionistas del virus, ¿no? El caso de López Obrador aquí en México, que se negó a usar siempre cubrebocas, que desconfió incluso de la ciencia. Caso de Bolsonaro, otro muy parecido a este, Bukele es otro más, en fin, el negacionismo también fue una constante dentro de estos líderes a la hora que llega el virus, ¿no? Y hay unas medidas también tardías, pero y luego sumamente restrictivas, ¿no? Sobre lo que voy a mencionar a continuación cuando hable de los efectos. Entonces, a esto se suma una ola conflictiva ya más a nivel global entre el nacionalismo, por ejemplo, el que encabezó Donald Trump o líderes como Bolsonaro, frente al globalismo, ¿no? Es decir, y esto lo menciono porque también tiene sus efectos en algo que ya comentaba nuestra colega Cecilia sobre el multilateralismo y la cooperación internacional. Entonces, venimos de más bien un egoísmo muy nacionalista. Se vio el caso de Estados Unidos, que acaba de realmente abrirse a la vacuna, ya que tiene prácticamente asegurado a más del 100% de la población en cuanto a dosis se refiere. Entonces, poca cooperación internacional ya se venía viendo desde antes de la llegada de la pandemia, ¿no? Y hay una fricción entre líderes nacionalistas y otros que están más como del lado del globalismo que venía de años atrás, ¿no? Entonces, esta es como parte muy resumida de ese escenario en el que llega la pandemia a América Latina. Sobre los efectos, podemos considerar que, salvo la situación que está sucediendo ahora en India, América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia, ¿no? Al menos en términos económicos, ¿no? Y en algún momento también fue el foco de expansión de la pandemia, ¿no? En el momento llevamos cerca de 30 millones de contagios y cerca de 1 millón de defunciones lamentables. Entonces, ha sido una región sumamente afectada, pero principalmente en términos económicos, ¿no? Y uno de los sectores o grupos más afectados pues han sido, y como suelen ser tradicionalmente, son los más desfavorecidos. Entonces, lo que ha mostrado la pandemia a lo largo de este año y meses que ya llevamos con ella es la agudización de la desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Algo que ya estaba presente en América Latina como la región más desigual, ahora se manifestó de una manera mucho más tangible, ¿no? Por ejemplo, grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, fueron parte de los más afectados. Hay
países en los que son 5 veces más el desempleo en mujeres que en hombres, ¿no? Y esto por las labores también en las que se dedican y los sectores que se vieron más afectados, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? O el sector doméstico. A la par de las mujeres, hemos visto también cómo ha aumentado considerablemente el desempleo y la pobreza, ¿no? Hablando de pobreza, aumentó en términos, en promedio, en términos generales, alrededor del 7,4% en lo que va del año, ¿no? Variando también dependiendo el país. En cuanto al desempleo, ha afectado tanto al sector formal como al informal. Y no hay que olvidar que el formal es el que más aporta, o el que aporta realmente a las cuentas del Estado, entonces el propio Estado se ha visto también afectado. Hay una variación, se calcula que alrededor el formal pasó alrededor del 11 al 18%, y el informal, en lo que va del transcurso de la pandemia, pasa del 56 al 62%, ¿no? Hay variaciones a nivel país, quizás de los menos afectados en términos de informalidad, pero porque ya había una mejor estructura, países como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero porque previamente tienen un mejor funcionamiento, una mayor formalidad, un mejor funcionamiento de las instituciones políticas, y esto explica mucho también la respuesta que han dado los países. Es decir, ahí donde las deficiencias fueron mayores, también fue mayor el efecto de la pandemia y fue más difícil la toma de decisiones. De hecho, hay ya investigaciones sobre esto al respecto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Chile, fueron alrededor del 3 de 10 personas las afectadas en este sentido, pero en casos como Honduras son 8 de cada 10, ¿no? Los que se encuentran dentro de la informalidad. Entonces, ahí hay un foco de atención muy importante. Hay alrededor del cierre también de 3 millones de empresas, ¿no? A lo largo de la región, ¿no? Y todo esto pues afectando, entre otras cosas, la calidad de la educación, ¿no? Es decir, la pandemia y el encierro no solo ha afectado económicamente a las personas, sino que el, el, la desigualdad se nota también en la educación y la impartición de esta, ¿no? Es muy evidente que hay regiones que no tienen acceso a la digitalización, que no tienen acceso a una red de Internet y tampoco la infraestructura para conectarse, y esto sigue agudizando precisamente la desigualdad sobre estas regiones, y en términos educativos. Esto quizás sea uno de los principales retos y problemas que se va a enfrentar, tanto el económico, el de salud, como el educativo, porque el retroceso en educación, sobre todo en las zonas más marginales, es mucho mayor que el resto de las zonas. Y es el que más va a tardar en recuperarse, si es que se llega a recuperar, ¿no? Entonces, también hay que prestarle atención sobre el tema educativo que no se había mencionado. Y hay digamos, dentro de estos efectos, un tema político que igual se había mencionado, pero cabe la pena rescatarlo, es la concentración de funciones, o la centralización del poder en la figura del presidente, el ejecutivo, ¿no? Se ha visto cómo han tomado facultades extraordinarias, se ha visto también cómo los otros poderes se han visto reducidos, quizás por la falta de comunicación o de acceso a los medios de comunicación, y también porque quien se encarga del manejo de la crisis y de la pandemia es el propio Ejecutivo. Entonces, ha habido como mayor centralidad en el Poder Ejecutivo y mayor toma de decisiones y sobre todo de facultades extraordinarias, ¿no? Y esto en detrimento muchas veces también de la propia población, ¿no? Restringiendo la libertad de circulación, por ejemplo, restringiendo ciertos derechos, ¿no? Incluso llegando a violaciones de derechos humanos, como hemos visto recientemente en el caso de Colombia, ¿no? Y algo de lo que hemos sido testigos, producto quizás también del mal manejo de la pandemia, es de la caída tan fuerte que ha tenido la aprobación de los presidentes. Si de por sí ya se mostraban datos hace un momento de la falta de confianza que hay hacia las instituciones, hacia los partidos, hacia los políticos, hacia la figura del Ejecutivo,
con esta pandemia ha evidenciado todavía más a partir del mal manejo. No sabemos, o al menos yo no considero que en este año, en las elecciones que llevamos, haya sido un factor decisivo en la toma de decisiones. Lo que sí sé es que puede ser en las próximas elecciones, tanto en México como en Chile, de este año, como en las del próximo año en Colombia y Brasil. Esto es evidente, ¿no? Que en estos países donde el, 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 el manejo ha sido tan controvertido y que además la respuesta de los propios gobernantes también no ha sido la más adecuada, es muy probable que ahí sí haya un voto en donde influya la pandemia, ¿no? Entonces, hablado de la caída de de la aprobación de los presidentes como un elemento que se suma a esta insatisfacción que ya existía previamente, ¿no? Hablaba también de la fragmentación en términos sociales, esa inconformidad y movilizaciones que venían del 2019 que se tuvieron que detener por el confinamiento, ahora se están manifestando nuevamente. Entonces, es como esta acumulación, ¿no? Y es parte de los efectos que ha producido la pandemia. Lo que ha hecho es como acumular el descontento a raíz tanto de la inconformidad preexistente como del manejo de la pandemia. Quizás una buena campaña de vacunación pueda rescatar a algunos gobernantes, pero no es tampoco nada seguro, ¿no? Hubo gobernantes que se mantuvieron, de hecho, esto es algo que mencionar y que destacar que, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador en México se ha mantenido una aprobación por arriba del 55 o 57%, y el de Nayib Bukele en El Salvador, que está arriba de los 80 puntos porcentuales. Pero son las únicas dos excepciones que no han caído demasiado, ¿no? Entonces, es importante mencionar el tema de la aprobación porque es parte de la confianza que se le tiene a los gobernantes, a los políticos, ¿no? Para afrontar una crisis de tal magnitud. Y esto va a impactar nuevamente en las elecciones. Entonces, seguiremos con esa alta volatilidad si es que no se tiene suficiente confianza sobre los actuales gobernantes, ¿no? Y si es que tampoco hay alternativas, ¿no? Que es otra de los retos que vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, al final se ha evidenciado como esa capacidad del Estado para tomar decisiones emergentes, conscientes, ¿no? Tomando decisiones a partir de consenso, pero también de la opinión de los expertos, ¿no? Y a propósito del consenso, lo que hemos visto es una oposición bastante irresponsable, ¿no? Y esto en la mayoría de los casos. Quizás la única excepción o par de excepciones sean Uruguay, que es muy destacada, porque tradicionalmente ha habido un gobierno de unión, una concertación, hay una coalición tradicionalmente de izquierda, pero ahora también la derecha tiene que gobernar en coalición, pero vienen de otra tradición, ¿no? Mucho más apegados al entendimiento mutuo, ¿no? Para tomar decisiones. Este es un caso excepcional y también se ve esto en los resultados que ha tenido el propio país. El resto, me parece que la oposición se ha mostrado como bastante irresponsable, ¿no? Entonces, ha evidenciado la clase de políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, que no tienen, digamos, mucha facilidad para ponerse de acuerdo aún en situaciones tan graves como la que estamos atravesando. El caso de Colombia, por ejemplo, ahora mismo también es evidente y así tenemos muchísimos ejemplos. Ahora, ¿qué riesgos o preocupaciones vemos digamos, a corto plazo? Primero, parte de estas consecuencias económicas, que me parece que es, digamos, junto con el manejo y la resolución de la pandemia, las dos principales preocupaciones a corto plazo, ¿no? Es decir, la pandemia trajo consigo un aumento del gasto público, ¿no? Y muchos países tuvieron que endeudarse también para financiar ese aumento del gasto público, ¿no? Para hacer transferencias directas y otro tipo de medidas paliativas, ¿no? Y el desempleo junto con esta mayor desigualdad, pues ha no solamente llevado a un mayor número de personas a la precariedad o tener una vida mucho más precaria, sino que esto también influye sobre el consumo y sobre
otros aspectos de la actividad económica. Entonces, yo creo que la recuperación económica, la educativa y la de salud son los tres principales retos que enfrentan los países latinoamericanos en principio. Pero también hay otros que tienen que ver con el manejo de la pandemia misma ahora con los rebrotes. Por ejemplo, sobre todo ahora cuando hay un tercer rebrote en algunos países, cuando ya hablaba de alrededor de 30 millones de personas que han sido contagiadas. Y también cuando ha habido tanto problema, y este es otro de los retos, para emprender una campaña de vacunación en la mayoría de los países. Por un lado, para recibir la vacuna, para conseguirla, para pagarla, y por otro, para una estrategia para emprender una campaña de vacunación pública, ¿no? Y tener un acceso inmediato a estas. Entonces, en la medida que se alargue mucho más la campaña y el acceso a las vacunas, más va a ser también el periodo o lo que tardaremos en recuperarnos, ¿no? Y sobre esto tiene que haber un reparto mucho más equitativo de la vacuna. Como ya se comentó, los países, para nadie es esto una novedad que los países desarrollados, pues bueno, compraron previamente una buena cantidad de las vacunas, ¿no? No dando oportunidad a otros países también. Entonces acapararon buena parte del mercado, ¿no? Entonces por eso ha habido mecanismos como el COVAX, pero que no son suficientes aún para llegar al grueso de la población, sobre todo en lugares marginales, ¿no? Entonces, este es un gran problema que implica una mayor cooperación internacional, ¿no? Entonces, por eso mencionaba hace rato el tema de nacionalismo versus globalismo. Pues aquí se ve evidente las consecuencias precisamente de esa política, ¿no? Y América Latina desde hace años carece de un liderazgo y carece de una idea de cooperación bilateral o multilateral. Entonces, esto también ha agudizado los problemas ahora durante la pandemia. Entonces tenemos que avanzar precisamente hacia una mayor cooperación. Quizás un ejemplo que podría ser exitoso es la relación que tiene ahora mismo México con Argentina en la producción de sus propias vacunas. Entonces, podría ser una de las vías que se puede extender también a otros países, ¿no? Esta cooperación bilateral o multilateral. Y por último, también tenemos como preocupaciones el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, ya hace rato se mencionaba que han tenido una participación mucho más activa en varios gobiernos, ¿no? Ahora no solamente en la aplicación y traslado de las vacunas, sino también en algunas labores que antes estaban del lado de la sociedad, bueno, de la vida del servicio civil, y ahora se encarga el gobierno, o también con la militarización de determinados cargos públicos. Esto en sí es una preocupación, y hay otros casos en los que la preocupación puede ser la llegada, por ejemplo, de un personaje de izquierda radical, si es que en Perú se presenta esta situación, pues también cabe la posibilidad de una participación de los militares en caso de que, pues bueno, sea, digamos, si se lleva a cabo parte de la agenda que trae este candidato, ¿no? Que es bastante radical para el momento en el que está viviendo. Entonces, yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas también es algo que debemos considerar tanto en el transcurso de la pandemia como de aquí en adelante, que puede ser fundamental como para afectar precisamente la vida civil, ¿no? Y sobre todo porque también ha sido utilizada en casos de seguridad pública, y sabemos que pues, los militares no siempre tienen la mejor preparación en cuanto a derechos humanos se refiere, ¿no? Entonces, aquí hay que prestarle atención a este rubro. Y también al manejo de las conmociones sociales, ¿no? Es decir, que está vinculado precisamente al uso de las fuerzas militares. Es decir, los gobiernos tienen que ser mucho más abiertos y flexibles, y sobre todo escuchar de mejor manera todas estas manifestaciones e inconformidades que vienen no solamente ahora de la pandemia, sino de problemas preexistentes y que ahora se han manifestado con mayor fuerza, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor Luis, por su valiosa intervención y por los desafíos politológicos que menciona, que coinciden con algunos también que plantea el profesor Alcántara.
yo tengo un reto muy grande como moderadora y es poder hacer confluir las reflexiones. No voy a poder plantearlas todas, pero si me lo permiten, me gustaría proponer para esta segunda ronda que planteo 3 comentarios, preguntas para los profesores Manuel Alcántara y Luis González, dada su formación y que hacen las reflexiones desde la ciencia política, y luego plantearía una pregunta, una reflexión para la profesora Cecilia Sotilota desde las relaciones internacionales. Mientras que se animan los estudiantes, también hay que decir que están en este momento paralelamente todas las presentaciones de Cátedra Global transmitiéndose en el mismo momento. Vale, entonces los 3 comentarios, también preguntas que quiero hacer a los 2 profesores, Luis González y el profesor Alcántara, tienen que ver con, primero, algo en que coincidían y tiene que ver con la identidad, el sentido de pertenencia a los partidos políticos. La teoría clásica de la identidad colectiva plantea que ese sentido de pertenencia es como la piedra angular sobre la cual se crea la identidad. Es el sentirse parte de una categoría, que en este caso es un grupo, un partido político. También esta teoría clásica propone que ese sentido de pertenencia suele ser estable porque la categoría, el grupo se encarga de mantener un ideario coherente, unos valores que aglutinan y que arropan la cosmovisión de las personas que se unen a este grupo, y asimismo también las personas experimentan satisfacción, valoración positiva de su pertenencia, emociones también positivas. Es muy excepcional cuando las personas deciden cambiar de grupo, pero cuando esto ocurre es porque hacen comparación con otros grupos y estos aspectos ya no son tan positivos. Los de su pertenencia no es tan positivo, porque un requisito fundamental es que su pertenencia, cuando hace comparación con otros grupos, porque es necesario hacerlas para soportar por qué yo me quedo en esta categoría, en este grupo, cuando hago esta comparación y veo que la valoración no es tan positiva la que yo hago de hacer parte de este grupo, hay un desplazamiento hacia otras categorías y hacia otros grupos. Y es una valoración positiva que hace la gente, porque incluso quienes hacen parte de bandas criminales, de grupos clandestinos, valoran positivo ser parte de este grupo, si no, no estarían. Entonces, allí la reflexión y la pregunta que quiero hacerles tiene que ver con si han evidenciado, por ejemplo, el profesor Alcántara, en los indicadores que mencionaba, que este desplazamiento o la salida de los partidos políticos ha sido más encaminada a la vinculación a otros partidos políticos ya no tan tradicionales o alternativos, o si ha sido más bien orientada a la participación ya no convencional como serían los movimientos sociales. Concretamente en Colombia tenemos una constitución relativamente nueva, de 30 años, y digo nueva porque el cambio social y cultural es de largo aliento, y a mí me ha llamado la atención en los últimos 2 años que he realizado encuestas de aproximadamente 1.000 personas cada encuesta, y hay un porcentaje de un 50% y a veces un poco más de personas que no se identifican con ningún partido. Dicen ninguno, no me identifico con ninguno, y damos el listado y hasta más de los que plantean aquí la Comisión Electoral. Entonces, allí no sé si hay indicadores que muestran que hay más pertenencia, que estos no es que fluctúen, sino que deciden vincularse más a movimientos sociales, que pues, de hecho hay mucha literatura que plantea que la mayoría de personas que participan en movimientos sociales son aquellos que desconfían o que no se sienten representados por los partidos políticos y por eso buscan estas vías no convencionales para tener algún tipo de incidencia en la arena pública. Entonces, este es un primer comentario que quería hacer, y como manera de pregunta voy a hacer los 3 para que ustedes libremente puedan responderlos. El segundo tiene que ver con la falta de garantías que experimenta la sociedad en América Latina para participar en los movimientos sociales. El profesor Alcántara nos mostraba unos indicadores que daban cuenta de la participación, pero no sé si estos indicadores contemplan elementos que coinciden, más bien que influyen en esa falta de garantías, que no es solamente lo constitucional, porque en Colombia nuestra constitución de hace 30 años dice
que respalda la participación en movimientos sociales, sino que en la práctica se dé. Y allí hay una responsabilidad muy grande, no solamente de los políticos, sino de los líderes de opinión, de los medios de comunicación. Concretamente en Colombia, la tendencia es a deslegitimar la participación en movimientos sociales. Es una estigmatización de quienes participan en los movimientos sociales. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje negativo, peyorativo. En una reciente encuesta que estamos haciendo y he visto algunas respuestas, algunas personas no participan en movimientos sociales no porque no quieren, sino o por temor a cómo son señalados y rechazados por su mismo contexto, y otros también por temor a la represión que está ocurriendo en las calles. Entonces, otro factor también que incide en la falta de garantías para la participación, que sería la represión, porque hay unos límites que los dos han mencionado, unos límites entre lo que implica el monopolio legítimo de la fuerza que debe tener el Estado y el uso desmedido de la fuerza que lleva a la represión, como hemos visto algunas noticias en Colombia y que no podemos decir que son manzanas podridas, o sea, allí pasa algo. Entonces, eso puede dar cuenta también de un indicador. Y de hecho son acciones que pueden justificar esta misma estigmatización de la participación en marchas y en movimientos sociales puede justificar esas acciones de represión y acciones ya medidas más contundentes como lo que se puso en el panorama nacional en Colombia la semana pasada y a finales de la semana pasada, y es que el presidente pudiese declarar un estado de conmoción interior en el país. Entonces, ese es el segundo comentario y pregunta. Y el tercero ya tiene que ver con la concentración de poder en el Ejecutivo. Efectivamente, esto ya es más un comentario. En Colombia lo vemos reflejado. Yo quiero simplemente aquí cerrar con una situación concreta, y es que en el 8 de mayo, hace 5 días, el Ministerio de Salud sacó un decreto en donde plantea que en la tercera ronda de vacunación que va a haber en el país también estaremos beneficiados profesores de distintas instancias de educación superior también, y los estudiantes también vamos a estar vacunados. Y a propósito de este decreto, entrevistaron líderes del paro nacional, líderes sociales, y les preguntaron si para ellos esto era como un primer triunfo, una primer conquista de las marchas sociales. Y ellos decían que efectivamente les parecía muy importante, pero que lo preocupante es que esto fue una medida unilateral del gobierno, que el gobierno no se ha reunido con ellos y tomó esa decisión, y el lenguaje de los medios es, mira, ha tenido eco el impacto, pero no ha habido una reunión con ellos, con los líderes sociales, que si analizamos las cifras y si realmente representan un 50% de la población, entonces no fueron tenidos en cuenta, porque sí ha habido conversaciones del gobierno, pero con élites políticas, con representantes de partidos que pues hemos visto que han estado reuniéndose. Entonces, quería hacer esos 3 comentarios para los dos y después comento a la profesora Cecilia. Bueno, los comentarios, Diana, nos darían para 3 seminarios, ¿no? Cada uno de ellos es muy interesante y muy rico. Mira, intento buscar un hilo conductor que tiene que ver con los cambios, y vuelvo a insistir en ello, que de manera muy lenta se han venido produciendo en las sociedades en los últimos, he dicho 20 años, pero pueden ser más, pueden ser 30 años, 35 años, ¿no? Y que a veces yo lo sintetizo en una palabra, en una expresión que es muy rotunda, ¿no? Y es: el neoliberalismo triunfó culturalmente. Es decir, yo no soy economista, no voy a hablar de la teoría económica del neoliberalismo, no voy a hablar de el Estado neoliberal, no voy a hablar nada de eso, ¿no? Voy a hablar del neoliberalismo como bagaje cultural, ¿no? Y como
como estructura mental de organizar la convivencia, de organizar la sociedad, etcétera, ¿no? El neoliberalismo, el gran eje articulador es la idea de la competencia, la idea del mercado, ¿no? Eso llevado a valor cultural es la idea del todo vale, ¿no? La idea del todo vale y la idea de individualismo, egoísmo a tope y, por consiguiente, desestructuración, desmembramiento de todos los lazos que hacen o que sirven para la acción colectiva. Eso lo vemos en la universidad, cómo los profesores competimos unos con otros por publicar en la mejor revista. Eso lo vemos entre los estudiantes, cómo compiten entre ellos por sacar la mejor nota, para acceder a la mejor beca, para acceder a la mejor universidad. Y eso es un valor. Bueno, entonces, dicho esto, esto llega a los partidos a través de algo tan simple como es, y esto es, dije su nombre antes, de Zygmunt Bauman, de la licuación de la sociedad. Que es, Zygmunt Bauman habla de esto en uno de sus primeros libros, cuando se refiere a qué es la consecuencia de la sociedad de consumo. Entonces, en definitiva, es la idea del ciudadano que es el consumidor. Y el consumidor es un tipo aislado. Por mucho que digamos que hay asociaciones de consumidores, etcétera, esas asociaciones, y a veces han conseguido cosas, pero la mayoría de las veces no consiguen nada, ¿no? Por ese individualismo, ¿no? del consumidor. Bueno, entonces, esto está en la sociedad. Por otro lado, los partidos políticos durante mucho tiempo desempeñaron una serie de funciones que paulatinamente fueron desapareciendo porque quedaban obsoletas. Por ejemplo, los partidos políticos eran máquinas de comunicar. Comunicaban a sus militantes noticias, pero noticias de todo tipo, a través de la prensa del partido. O los partidos políticos socializaban. Había el club socialista, la casa del pueblo, etcétera, ¿no? El hogar de no sé qué, donde la gente iba, tomaba un café, hablaban, se conocían las familias, jugaban naipes, había una pequeña biblioteca, a lo mejor había un cineforum, hacían vida social. Eso desapareció por completo. Es decir, entonces esas funciones se fueron limando y fueron quedando las funciones principales de representación, de participación, de formar gobierno, etcétera, ¿no? Pero es que esas mismas funciones, en la propia andadura de la democracia, se ven limitadas por otra serie de problemas que se dan en la política, que van desde lo que he dicho antes, la personalización, la corrupción, etcétera, que entonces la gente desconfía del mensajero. Y para mayor complicación de todo esto, resulta que la expansión de las nuevas tecnologías lo que ha puesto en evidencia, o mejor, lo que ha cuestionado es la figura de intermediación. Lo vemos en nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes han perdido su empleo? Los intermediarios, los telefonistas, los cajeros, etcétera. Es decir, ese tipo de funciones de intermediación han sido superadas por las tecnologías y los partidos políticos eran intermediadores, son intermediadores. Entonces, todo eso hace que les vaya muy mal a los partidos políticos. Entonces, pero aparte de todo eso, está una de las primeras cosas que has dicho, ¿no? Y es cuando se rompen los canales o cuando se rompen estructuras que han sido básicas durante décadas y se rompen esas estructuras. Por ejemplo, estoy pensando a la estructura familiar, ¿no? O la estructura
del gremio en los trabajos. Cuando todo esto se rompe, ¿por qué no se va a romper también la estructura del partido político? Es decir, si ser conservador o ser liberal, para el caso de Colombia, era algo de generaciones y de por vida, eso para alguien que tenga hoy 20 años, 25 años, 30 años, no significa nada. Nada. Y entonces eso socava esa identidad que, como tú muy bien señalabas, era para toda la vida. ¿Significa eso que entonces la gente se vaya a los movimientos sociales? Sí, pero también sabemos de la teoría de los movimientos sociales que el movimiento social es efímero. O sea, por eso hay tantos trabajos. El logro de un movimiento social es cuando se convierte en partido político. Y, no, qué bien, este movimiento, los verdes en Alemania, ¿no? Partido político y ahora... Entonces eso es un logro del movimiento social. Si el movimiento social no terminaba siendo un partido político, era, bueno, sí, una cosa espontánea, algo, bueno, qué bien, el espíritu joven, el espíritu de una generación, el espíritu de un problema, pero no terminaba institucionalizándose. Y entonces, al no institucionalizarse, su efecto, no digo que no sea importante, porque puede ser muy importante, pero no es duradero. Y esto lo hemos hablado, yo creo, muchas veces, Diana. Yo tengo, y con esto termino, un comentario muy corto sobre en la actual situación colombiana, cuando dicen, no, pero es que vamos a reunirnos con los líderes de la gente que ha echado a la calle. ¿Pero qué líderes? No hay líderes. La gente es espontáneo. O sea, si yo he salido a la calle, no me representa un individuo que vaya a hablar con el presidente Duque porque el presidente Duque le llame. O sea, no, es que eso no. O sea, en la teoría de la representación es algo muy serio. Y entonces hay que empezar por la mayor. Hay que decir, oiga, señor Duque, usted lo primero que tiene que reunirse es con la oposición. Con la oposición que ha sido elegida y que está en el Congreso y que usted lleva 3 años sin querer hablar con la oposición, sin querer negociar con la oposición. Son con los que tiene que hablar, no con la gente que está en la calle. Con mis respetos con la gente que está en la calle, ¿no? Pero, bueno. Gracias, profesor. Profesor Luis. Yo creo que habría poco que agregar a este comentario previo y más bien iría el sentido de reformular también el foco de la pregunta. Yo no creo que habrá evidentemente personas que dejan de participar, digamos, por estos mecanismos electorales o a través de los mecanismos electorales, y esto se ve en los índices de participación, ¿no? Se ve en el abstencionismo, en la medida que aumenta, pues sí, entonces uno tiende a tener esa preocupación, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora en Perú, donde hay una diferencia de 10 puntos porcentuales de las elecciones anteriores a esta, a pesar de que es obligatorio. Y entonces ahí tiene que haber una pregunta de investigación, evidentemente. Y hay un motivo por el cual las personas están dejando de participar. Sin embargo, no creo que necesariamente estas personas que no se sienten identificadas con la política y los canales tradicionales de participación electoral se muevan hacia los movimientos sociales. ¿Habrá un porcentaje? Sí, pero no creo que el grueso de la población, y por muchos factores, porque no todos tienen la capacidad, por ejemplo, de salir a las calles, la disponibilidad de tiempo, y porque algo que comentaba el profesor también, los movimientos defienden una causa, y esta causa tienen como, ¿no?, un periodo muy establecido de duración, de vida, y esta causa, en la medida que se alcance el objetivo, ¿no?, tiende a disminuir la participación a través de la movilización, ¿no? Se tiene que activar nuevamente a partir de otros elementos. Entonces,
¿Qué hace esta gente que ya se movilizó y que a lo mejor alcanzaron el objetivo que era que el presidente Duque no continuara con la reforma tributaria, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otros elementos, pero ¿qué va a pasar después? Lo importante sería sí que se incorporara, creo yo, porque estas personas finalmente se van a desmovilizar, ¿no? Lo importante, creo yo, es exigir a través de los canales también que tenemos institucionales y de, digamos, no solamente la movilización, ¿no? Sino otros, exigir a los gobernantes mejores resultados, exigir que se sienten a negociar, lo que comentaba ahora el profesor Alcántara también, ¿no? Y ahí sí yo diría, no solo con la oposición, sino diría también con otros sectores o grupos sociales que son los que están manifestando. A partir de ahí surge una organización. Yo creo que sí han surgido líderes de estas movilizaciones que hemos visto, ¿no? Ahí sí no comparto completamente la idea del profesor, pero yo creo que en todo movimiento siempre, digamos, y sobre todo ya después de 13 días, 14 días de manifestaciones, tiende a haber un liderazgo. Y estos son los que están dando entrevistas, por ejemplo, los dirigentes de la Minga. Pues se tiene que sentar con estas personas, además de la oposición. Entonces, no creo que haya ese desplazamiento. Quería invertir la pregunta en el sentido de, bueno, si la gente está tan insatisfecha con los partidos políticos, ¿por qué le seguimos votando? ¿Por qué seguimos acudiendo a las justas electorales, a los procesos y votamos nuevamente? Creo que esta también sería una pregunta interesante, más allá de pensar que estas personas que están insatisfechas van a buscar otras vías de participación, que lo pueden hacer y lo hacen, pero no es el grueso de la población. Y bueno, pasando a los otros dos aspectos, creo que la concentración de poderes, sí, de facultades ahora extraordinarias en los poderes ejecutivos ha influido para que tomen medidas mucho más restrictivas, perdón, y sobre todo dañinas y lesivas para la seguridad y la integridad de la población. No sé exactamente cuál vaya a ser la consecuencia de esto, porque, por ejemplo, en el caso de Piñera el año pasado, pues la consecuencia fue una convocatoria a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. En el caso de Colombia, no sé cuál vaya a ser, y fue producto de la represión, de hecho, ¿no? Hay una serie de manifestaciones y son reprendidas violentamente, y a partir de ahí va incrementando hasta que tiene que ceder, ¿no? En caso de Colombia ahora mismo no sé cuál sea el punto de quiebre del presidente y si está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero es un hecho que hemos visto que ahora se ha reforzado precisamente prácticas más arbitrarias, los líderes autócratas, ¿no? se han reforzado y han utilizado precisamente la fuerza pública y las militar pues, para tratar de restringir ciertas libertades e incluso también para pasar por alto algunas medidas en este momento de excepción, ¿no? Gracias, profesor Luis. Y como el tiempo, bueno, está ya más limitado, para la profesora Cecilia Sotilota, yo quisiera preguntarle a propósito de una noticia que salió también recientemente sobre la consulta a un panel de 13 expertos sobre las consecuencias y una evaluación, expertos externos, sobre las consecuencias y la evaluación del manejo de la pandemia. Y la reflexión que hacen estos expertos es que estas catástrofes de la pandemia, la plantean algunos titulares, pudo haberse evitado. Me permito leer, dice, el panel de independiente ha encontrado como eslabones débiles en todos los puntos de la cadena de prevención y de respuesta, que la preparación fue inconsistente, con fondos insuficientes, concretamente se centra en el negacionismo, en la responsabilidad de los líderes en el momento de tomar decisiones en un tiempo rápido. Muchas gracias por esta pregunta y es un tema enorme. Podríamos de verdad discutir sobre este tema por horas y horas, ¿no? Yo creo que la historia no va a ser muy clemente con los líderes que han gobernado la mayoría de los países que se han enfrentado a la pandemia.
en esos días. Y yo, por ejemplo, no sé si estuve hablando un poco de eso antes, sobre el tema, por ejemplo, de las narrativas, ¿no?, que los líderes adoptaron, y el hecho de que, por ejemplo, hubo poquísimos líderes, por ejemplo, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, que realmente se dieron cuenta de la situación y optaron por medidas que en ese momento fueron percibidas como exageradas, como overreaction, pero realmente fueron los únicos que abrazaron, digamos, implementaron el principio de precaución, que sería el principio que adoptar en casos de conocimientos inciertos, ¿no? Cuando no hay certeza, digamos, no hay nada de cierto, no hay nada de seguro. La misma Organización Mundial de la Salud daba, digamos, informaciones a veces contradictorias. Entonces, claro, los líderes se encontraron en una posición muy difícil de evaluación de riesgo, que a veces tampoco era posible, porque la distinción, ¿no?, digamos, clásica cuando se habla de medir de alguna forma el riesgo es entre incertidumbre y riesgo. El riesgo es algo que se puede medir de alguna forma, ¿no? Tenemos datos y podemos hacer una evaluación, pero eso realmente casi no era posible. Entonces, lo que ganaron esta digamos, batalla, por lo menos son lo que arriesgaron más, lo que apostaron sobre digamos, la seriedad de esta amenaza. Y lo que minimizaron, lo que subestimaron la amenaza, son los que están perdiendo, y es una tragedia, porque perder en este caso quiere decir vidas humanas, y la grande pregunta, yo creo, es cómo todo esto se va de alguna forma a reflexionar como en términos de responsabilidad electoral. Creo que eso va a ser el grande tema políticos de los ciclos electorales que nos esperan en el futuro próximo. Muchas gracias, profesora, por su reflexión. Ya nos queda muy poco tiempo. Lamentablemente no podríamos ampliar más temas que quedaron allí abiertos, que, como bien lo decían los profesores invitados, daría lugar para otros espacios, otros paneles. Yo quisiera cerrar mostrando un video muy cortito, un video que me gustaría que el profesor Manuel Alcántara nos contara de qué se trata. Es esta ilustración es de la Plaza Mayor de Salamanca, pero yo quiero invitar al profesor Manuel a que nos cuente, sobre todo porque refleja una solidaridad también con lo que estamos experimentando en nuestro país. Pues sí, en efecto, Diana, fue una concentración el viernes pasado a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de Salamanca, de la comunidad de colombianos y amigos de esta comunidad en Salamanca, para, bueno, solidarizarnos con la gente que estaba marchando en las calles de las ciudades de Colombia. Y se cantó el himno, como pueden escuchar. Vale, profesor, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, y también gracias por los espacios y por participar en este momento. Ustedes saben que la Universidad del Norte es su casa, son bienvenidas y bienvenidos y esperamos poder compartir en otra ocasión. Entonces vamos a cerrar el evento. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan, bueno, para ustedes una feliz noche, para nosotros. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.